de algunas temáticas de inclusión laboral. Así que para nosotros es muy importante que se viva la inclusión, que se viva la cultura y que se vivan nuestros valores. Así que hoy día los voy a dejar con Danilo, que viene de la Fundación Miradas Compartidas y nos va a dar esta charla. Muchas gracias, Valesca. Y gracias por el aplauso, no me lo esperaba. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con sueño o no tanto? ¿No? Ah, ya, qué bueno. Bien despiertos. Perfecto, bueno, gracias a la presentación de Vale. Mi nombre es Danilo Espinosa, soy terapeuta ocupacional de profesión de Miradas Compartidas. Me imagino que por el logo han visto y algunas personas haciendo pausa activa por el sector, ¿sí? Ya, somos de los mismos. Hacemos cosas distintas, pero somos de los mismos. Tal como mencionaba Valesca, vamos a hacer una charla de discapacidad e inclusión. La idea es que, más que yo hablar o dar una cátedra acá, lo importante es que ustedes también puedan participar, ¿ya? Si tienen alguna duda, consulta, la pueden expresar y también les voy a pedir opiniones para que esto vaya siendo un poco más colaborativo, ¿sí? Primero, ahí sí. Este es nuestro eslogan que indica que queremos que las personas con discapacidad sean más felices. Para partir vamos a comprender un poco el concepto de discapacidad, ¿ya? Si yo les pongo en la mente la palabra discapacidad, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Algún concepto? ¿Algo que hayan visto? Limitancia. Limitancia. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? Dificultad. ¿Qué más? Condición. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? ¿Han visto algún símbolo? Los estacionamientos, las sillas de ruedas, dicen por acá. Perfecto. Vamos a ver la definición. En este caso, la definición habla de que esta es la base, ¿cierto? Y que tal vez es lo que más conocemos, que es una persona que tiene una dificultad puntual, ¿ya? La cual puede ser de causa física, puede ser mental, que es en este caso psíquica o intelectual, o también puede ser de carácter sensorial. O sea, auditiva o visual, de forma principal. Pero acá tenemos un carácter muy puntual, que es que esto puede ser de forma temporal o de forma permanente. ¿Por qué? Porque hay situaciones de salud que yo tengo en una situación puntual en mi vida, por ejemplo, una fractura, tengo un proceso de rehabilitación y después quizás ya no tengo esta situación puntual de salud. Pero hay otras condiciones que son más complejas, las cuales me pueden acompañar durante el resto de mi vida, algo de nacimiento, algún accidente, que efectivamente me puede impactar en mi día a día. ¿Ya? Esto es la base y lo que conocemos quizás o que más asociamos al concepto de discapacidad. Pero no basta solamente con esto, sino que para yo ser considerado una persona con discapacidad, debo tener un mundo, enfrentarme a cosas en mi día a día. Por lo tanto, ¿a qué se enfrentan las personas con discapacidad? A barreras. Y estas barreras que aparecen en el entorno son múltiples, físicas, actitudinales, ¿cierto? Incluso comunicacionales, cuando hablamos de personas, por ejemplo, que se comunican a través de lengua de señas, etcétera. ¿Y qué pasa cuando yo me encuentro con estas barreras? Veo impedida o restringida mi participación social en igualdad de condiciones con las demás personas. Si yo, por ejemplo, utilizo una silla de rueda para movilizarme, tengo una condición física permanente, ¿ya? Y yo me encuentro con una escalera y no hay ninguna rampa de acceso. O hay una rampa, pero tiene un grado muy elevado, el cual efectivamente no puedo sortear de forma independiente o individual, voy a estar restringiendo la participación social. Mi participación social, o sea, llegar al banco a hacer un trámite, llegar a mi trabajo, va a estar restringido. ¿Y qué voy a tener que necesitar? Apoyo de terceras personas, quitando mi independencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo general de una persona con discapacidad física, pero esto lo podemos asociar a todos los tipos de discapacidad que encontramos en el día a día. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántas personas mayores a 18 años, o sea, en edad laboral, ustedes creen que actualmente hay en Chile y que tienen su discapacidad acreditada? ¿Qué porcentaje? ¿O qué número? Pensando que somos 18, 19 millones de personas. 15, un 10%, ¿quién da más, quién da menos? 45 en el chat, perfecto. Vamos a ver la respuesta. Un 17.6%. ¿Ya? Esto equivale a 2.703.000 personas aproximadamente, que es un porcentaje bastante elevado. Pero acá, ojo, esta es una encuesta que es la más actualizada, lamentablemente, del año 2022 y solamente incluye a las personas que están acreditadas. ¿Alguien sabe cómo se acredita una persona con discapacidad en Chile?
¿No? ¿Sí? ¿De qué forma se acredita? Con la COMPIN, ¿cierto? Puede ser con la pensión de invalidez o con la credencial de discapacidad. O sea, reducimos aún más el porcentaje, porque si yo tengo, por ejemplo, una artritis, una artrosis, una fibromialgia, o tengo esquizofrenia, por ejemplo, o tengo un trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, que quizás podría ser una discapacidad, pero yo no tengo la credencial ni la pensión, no estoy acá. Por lo tanto, la persona que dijo 40 puede ser 40, la persona que dijo 30 puede ser 30, ¿ya? Pero esto es súper importante mencionarlo porque solamente aquí se cuentan las personas que están acreditadas como tal. Por lo tanto, no incluye a los menores de 18 años. Pasa mucho que las personas no saben que efectivamente pueden acreditarse y también muchas personas por temor, en cierta medida, no se acreditan, ¿ya? Aquí tenemos un barrio de leyes, ¿ya? Las cuales van a sentar las bases de cómo va evolucionando actualmente en Chile el concepto de discapacidad como tal. Primero tenemos una convención, que es un organismo internacional que es la ONU, que fija las bases para que los estados como tal puedan orientarse hacia la discapacidad y potenciar los derechos de las personas con discapacidad. Después en Chile se crea una primera ley, que es la 20.422, que traspasa esta información al contexto chileno, y después pasamos a estas tres leyes que aparecen en pantalla. La 21.015, la famosa ley de inclusión laboral, ¿alguien la conoce? ¿Sí? ¿Qué conocen de la ley? ¿Quién dijo sí? Por aquí escuché un sí. ¿Tú? Ya. Exigencia de contar con personas que tengan discapacidad al interior de las organizaciones o de las empresas. 1%. Perfecto. ¿Cuánto? 1%. Un 1%, exactamente. O sea, si yo soy una empresa y tengo 100 colaboradores, debo tener un 1% de personas con discapacidad. Si yo tengo 200 personas en mi empresa, ¿cuántas personas con discapacidad debo tener? 2. Si tengo 1000, ya, muy bien las matemáticas. Súper. Después de esto, en el año 2022 se crea otra ley, que es la 21.275. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es un gestor o gestora de inclusión? ¿Tendremos gestores o gestoras de inclusión acá? ¿Sí? ¿Quiénes son? Ajá. ¿La Vale? Ahí está la Vale. Un aplauso para la Vale. ¿Y de qué se encarga la Vale en este caso? ¿Cuál es su rol? Su rol de forma general es poder promover las temáticas de inclusión, incluir a personas con discapacidad dentro de la compañía, organizar este tipo de charlas, ¿cierto? Velar que se hagan las pausas activas inclusivas, ¿cierto? Todo lo que en el contexto, ¿cierto?, de la organización vaya en torno a la inclusión y probablemente también el tema de la diversidad, ¿cierto? Por lo tanto, esta ley se creó porque pasaba que en las empresas, si bien yo incluía con la ley 21.015 a personas con discapacidad, no había nadie en la empresa destinado, en este caso, para cumplir este rol en general, llevar un control. Por lo tanto, se crea esta ley para que efectivamente exista alguien en la empresa, en recursos humanos, que pueda dirigirse y realizar estas gestiones como tal. ¿Ya? Aquí entre medio aparece un símbolo, no sé si lo ven. ¿Alguien reconoce qué símbolo es entre el 2022 y 2024? Distinto, diverso, dicen por ahí. ¿Ya? Neurodivergente, perfecto, Paulina. Lo vamos a ver más adelante, ya es un spoiler. Pero pasamos directamente a la última ley, que actualmente tenemos la más actualizada, que es la 21.690. ¿Alguien conoce esta ley? ¿Qué hace? ¿No? Ya, es una ley que entró en vigencia el año 2024, pero todavía no se activa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan de la 21.015? 100 personas con discapacidad, 1%. Ahora, hay muchas cosas que incluye la ley, pero en general, y lo puntual en este contexto, incluye de que este límite del 1%, esta exigencia del 1% va a aumentar a un 2%. ¿Cuándo? Cuando el 80% de todas las empresas públicas y privadas cumplan con el 1%. Y de ahí se activa una nueva meta, ¿para qué? Para seguir potenciando la contratación de personas con discapacidad. ¿Sí? Y aquí estaba el spoiler. Tenemos la famosa ley TEA. ¿Alguien conoce la ley TEA? ¿La ha escuchado? Algunos sí, otros no. Bueno, es una ley que se creó entró en vigencia, el año 2023, y habla muchas cosas en general, pero lo principal que promueve es que las personas que son madres, padres o tutoras de niños o adolescentes con la condición del espectro autista o trastorno del espectro autista puedan tener
permisos, ¿cierto? Para poder salir si es que mi hijo o mi hija o la persona que yo tengo la tutoría tiene alguna emergencia puntual, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Esto, como mencionaba, es una modificación del Código del Trabajo, según lo que yo mencionaba de forma previa, para yo que pueda acudir a emergencias, ya que tenga en este caso mi hijo o hija o la persona a la cual yo hago esta tutoría, en caso de alguna situación puntual que yo presente o que presente en el colegio, ¿cierto? O que presente en su casa. ¿Y qué puedo hacer o de qué forma lo puedo hacer? A través de la dirección del trabajo. Yo voy a la dirección del trabajo y entro a la página de la ADT, que es midt.cl, ingreso al apartado de trabajador y en el apartado de denuncias y sugerencias, ¿cierto? Yo ingreso al apartado que dice aviso menor con diagnóstico TEA. Ahí me van a pedir ciertos datos de mi hijo o la persona que yo hago la tutoría para que se pueda acreditar de que yo necesito en algunas ocasiones en el trabajo un permiso para poder acudir a emergencias puntuales. Y esto es súper importante porque quizás no muchas personas lo saben, pero está presente y es algo que también permite a las personas, padres, madres, tutores de personas con TEA, el poder ausentarse del trabajo sin tener repercusiones como tal, sin tener que pedirme un día de vacaciones, un día administrativo, etc. Y como bien dice acá abajo, el tiempo será considerado como trabajado para todos los efectos legales, no se podrá descontar la remuneración, ni tampoco, en este caso, serán causal de despido si es que yo tengo que ausentarme, ¿ya? Pero claramente hay cosas puntuales que debemos hacer, hay cosas que pide la ley y otras cosas que también son parte de el yo qué hacer en cuanto a mi ética profesional como un trabajador que también debo hacer ahí este balance. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? En este caso, aquí tenemos un código QR, si alguien lo necesita, en donde pueden descargar este aviso, ¿ya? Y esto se puede hacer de dos formas, en la página de la ADT, de forma online, como les mencionaba anteriormente, o de forma presencial. Si yo lo quiero hacer de forma presencial, escaneo este QR, descargo el aviso, que es el que aparece aquí en pantalla, el que aparece aquí en pantalla, y llevo en este caso algún certificado diagnóstico de mi hijo que presente el diagnóstico, su certificado de nacimiento y su RUT, para yo poder acreditar que en este caso presenta esta condición. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿No? Cuéntame. Diagnosticadas con TEA menores de edad, porque podría estar en la media, pero tener más de 18 años. Ya, sí. En ese caso, actualmente está incluido solamente personas menores de edad. ¿Ya? Si ve la ley de forma general, también incluye a personas mayores de edad en cuanto a un permiso general que uno igual pueda solicitar en el trabajo en base a la conciliación que uno tenga con el empleador. Este aviso en general es solamente dirigido para personas menores de edad con el diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Y en este caso, cuando yo pido el permiso, ¿qué pasa? En la ADT me aparece un certificado. Este certificado es como un comprobante, el cual es importante que yo pueda guardar y presentarlo a Valesca, ¿cierto? A mi jefatura, que es el área de recursos humanos, para que ellos estén enterados de que yo en algún momento voy a necesitar ese permiso. Y cuando necesito el permiso, simplemente envío un correo, ¿cierto? O un WhatsApp, ¿cierto? A ambas partes de la jefatura o Valesca para que se pueda justificar que efectivamente yo voy a salir de mis funciones en ese momento. Aunque, según lo que mencionaba Valesca, ustedes igual tienen bastante flexibilidad en horario, ¿cierto? Y en ese sentido igual tienen bastantes beneficios en ese sentido particular. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta adicional? En este caso, la ley solamente incluye a personas con el diagnóstico en específico. Sí. ¿Sí? Perfecto. Hay una pregunta, Paulina. Sí, hola. Hola, Paulina. Oye, hola. Mira, yo tengo la siguiente consulta. Lo que pasa es que cuando tú entras a una... ¿Me escuchan bien? No. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí, un poquito mejor. Ya, mira, cuando uno entra a una organización, em, ¿cómo? A ver, no sé si la palabra es correcta la que voy a usar, pero ya, tú tienes que cumplir con la ley, no sé, del 1%, ¿cachai? Pero si dentro de tu organización no tienes a nadie, en el fondo, con discapacidad o discapacidad como declarada, ¿cómo buscáis ese 1%, cachai?
y la otra consulta es que el tipo de discapacidad que tiene que tener el colaborador también pasa porque, no sé, pues si es una persona que anda en silla de ruedas y el edificio, no sé, no está acondicionado como para eso, tú puedes elegir el tipo de discapacidad al momento de contratar a alguien. No, no quiero ofender a nadie, pero no sé si formulé bien la pregunta o si quedó claro. ¿Escucharon algo? ¿No? La primera Oh, pregunta la escucharon. ¿Ya? Ajá. Ah, ya. Bueno, en este caso la empresa si no cumple con el 1% tiene una sanción puntual que es una multa en general. Y la multa general que yo tengo como empresa es que, por ejemplo, si yo tengo 100 colaboradores y me falta una persona con discapacidad, por mes que me falta esa persona con discapacidad, la empresa debe pagar 2 sueldos mínimos. O sea, si a mí me pasa durante todo un año, son 12 meses, son 24 millones por una sola persona con discapacidad que efectivamente no estoy cumpliendo. ¿Ya? Entonces esa es como la sanción general. No sé si la segunda pregunta la escucharon. Hola, hola, ¿se ¿No? escucha? Espérenme, voy a pasar el micrófono. Ah, ya, el micrófono va para allá. Paulina, por tu segunda pregunta que no escuchamos, si quieres la puedes dejar en el chat y al finalizar te la respondemos. ¿Sí? ok. Hola, no sé si lo dijiste, pero ¿qué cantidad mínima de trabajadores tiene que tener la empresa para cumplir el 1%? 100 colaboradores. ¿100? 100. Ya. Hola, hola. Hola, te escuchamos. ¿Ahí? Ahí Ya, sí. ahora. Para el permiso para padres con niños con TEA, Ajá. ¿tienen que estar registrados como con el carnet de discapacidad o es simplemente el diagnóstico? Solo el diagnóstico. En este caso, la ventaja que tiene el tema de la ley es que yo al ingresar en la página web solamente debo acreditar el diagnóstico de mi hijo, ¿cierto? En este caso. ¿Y de qué forma lo acredito? Con algún certificado del neurólogo o del psiquiatra. Importante que sea un médico especialista, uno de ambos tipos que mencioné. Porque de repente pueden ir con un psicólogo clínico, pero el psicólogo no tiene la facultad de diagnosticar en Chile. Entonces tiene que ser del médico especialista, psiquiatra o neurólogo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Ya, perfecto. Pasamos entonces ahora a los tipos de discapacidad. Aquí hay varios. Tenemos la discapacidad física, tenemos la discapacidad visceral, la mental psíquica y mental intelectual, la sensorial auditiva y sensorial visual. ¿Alguno de estos tipos de discapacidad no han escuchado, no conocen? Visceral, unánime, ¿cierto? Visceral. Si yo les digo la palabra visceral, ¿qué se les viene a la mente? Las vísceras. ¿Y dónde están las vísceras? ¿En qué parte del cuerpo? Adentro, ¿cierto? Adentro del cuerpo. Por lo tanto, ahí sacamos la definición de la discapacidad visceral. Es un tipo de discapacidad que, según la definición que vimos al principio, afecta a condiciones de salud que me generen en mis órganos internos de mi cuerpo, ¿ya? O sea, cualquier diagnóstico que yo tenga que afecte a un órgano interno de mi cuerpo puede ser un tipo de discapacidad visceral. Vamos a ver los ejemplos también más adelante, pero de forma general, por ejemplo, una cardiopatía, ¿cierto? Una enfermedad pulmonar, una diabetes, una artritis, una artrosis, son condiciones que afectan a órganos internos de mi cuerpo, ¿sí? Y la diferencia con la discapacidad física es que la física, si nosotros nos ponemos más quisquillosos, en el ámbito de la credencial de discapacidad no existe la visceral, sino que la visceral está englobada dentro de la física, ¿ya? Pero la diferencia general es que la física habla más del concepto de la movilidad y la funcionalidad en cuanto a moverme, o a la falta de alguna extremidad en general, ¿ya? En este caso, todas las funciones motoras de mi cuerpo, ¿sí? En este caso, personas que utilizan silla de ruedas para movilizarse, que tienen una movilidad reducida, ¿cierto? Entre otras condiciones como tal. Y después tenemos la discapacidad psíquica y la intelectual. ¿Alguien sabe la diferencia entre la discapacidad psíquica y la discapacidad intelectual? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? Si yo les digo discapacidad psíquica, ¿se les viene a la mente algún diagnóstico, alguna condición de salud? Depresión, esquizofrenias, ¿qué más? Trastorno bipolar, ¿cierto? ¿Qué más? Depresión, dijeron de nuevo por ahí, ¿cierto? Ansiedad. Perfecto, hay muchas condiciones que son de índole psíquica. ¿Qué comparten en común estas condiciones?
la psiquis, ¿cierto? El pensamiento, y que todos tienen que ver con la capacidad del aprendizaje, ¿o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No. Con la conducta, ¿ya? Con cómo yo me comporto frente a situaciones que mi entorno me va a impactar. ¿Se acuerdan de las barreras del entorno? Lo mismo. Según lo que yo presente en mi entorno o situaciones a las cuales yo me enfrente, yo voy a tener cierta conducta. Por ejemplo, si yo tengo un diagnóstico psíquico y a mí me molestan mucho los ruidos, es algo de mi entorno y que afecta a mi conducta en cómo quizá yo me voy a comportar en un contexto general. Tal vez me voy a alejar de ese lugar, tal vez no voy a estar cómodo en ese lugar en específico, ¿ya? Etcétera. En cambio, la discapacidad intelectual, como dice ahí, intelecto, va directamente relacionada con el aprendizaje. Por lo tanto, podemos tener personas con un trastorno afectivo bipolar, pero no necesariamente esta persona va a tener una menor capacidad de aprender, sino que simplemente su conducta va a estar en este caso afectada, en cierta medida, ¿ya? Y aquí podemos encontrar personas generalmente que tienen una discapacidad intelectual en base a una evaluación que es el famoso IQ, el índice intelectual, en donde va a estar más disminuido que el promedio, y eso me va a generar un diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿sí? Y después tenemos las discapacidades sensoriales auditivas y sensoriales visuales, ¿ya? Hay muchas personas que utilizamos lentes. ¿Todas tendremos discapacidad sensorial visual o no? ¿No? Algunas sí, otras no, ¿cierto? En este caso va a depender en general de la condición, si es muy grave, si no es muy grave. Si yo utilizando lentes, con mi ayuda técnica, veo bien, veo sus caras, puedo leer y no tengo complicaciones en mi funcionalidad, probablemente no voy a ser una persona con discapacidad visual. Pero si yo utilizo lentes y aún así no los veo bien, o tengo otras condiciones visuales más complejas, probablemente sí va a ser una discapacidad visual. ¿De qué va a depender eso? Como veíamos en la definición, de la cantidad de barreras en el entorno a las cuales yo me enfrente. Si yo tengo algo visual, pero no tengo barreras, no tengo limitaciones, no voy a ser una persona con discapacidad. Pero si las tengo, probablemente sí lo sea. ¿Sí? Y pasamos a la sensorial auditiva, que en este Daniel. caso es... ¿Sí? Hay una pregunta en relación a esto. Dice si las empresas pueden elegir con anterioridad el tipo de discapacidad para contratar a las personas. No, no se puede elegir. Discriminación. Exacto, sería discriminación y también en muchas ocasiones o en general en una entrevista laboral no se suele preguntar, oye, ¿tú tienes discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad tienes? ¿Tienes trastorno del espectro autista? ¿Tienes esquizofrenia? ¿Tienes una discapacidad visual, auditiva? No se pregunta. En general es importante que ojalá la persona lo pueda indicar si es que tiene la credencial de discapacidad para que le den ajustes en el puesto de trabajo si es que lo necesita. Pero de forma general no se suele preguntar. Por ejemplo, con este tipo de charlas. Sí, exacto. Lo que se hace es que, por ejemplo, yo subo a la Bolsa Nacional del Empleo mi postulación, o a LinkedIn, a una bolsa en este caso para buscar personas con discapacidad, y yo abajo pongo una casilla que se marca y dice, este cargo es apto para la postulación de personas con discapacidad bajo la ley 21.015. Exacto, y eso permite de que las personas que tienen algún diagnóstico, que tienen la credencial, sepan de que la empresa que yo estoy postulando en el cargo es inclusivo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una discapacidad auditiva y me comunico con lengua de señas, probablemente si yo postulo un cargo que tiene esa casilla, tal vez esta empresa o en la gran mayoría van a tener la consideración de preguntarme antes si necesito algún ajuste para la entrevista y me van a entregar ese ajuste, ¿ya? Y así sucesivamente para también mi cargo si es que quedo trabajando en ese lugar, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento con los tipos de discapacidad? ¿Sí? ¿Por el chat? Paulina pregunta, pero claramente si una persona en silla de ruedas no será contratada si es que el edificio no tiene implementación necesaria, como una rampa. Ah, ya. Claro, el tema de la accesibilidad universal es súper importante porque hay una ley que también regula ese tema. Está vigente esa ley y está aplicando, eso sí, exclusivamente para los edificios nuevos después de cierto año. Los edificios que son más antiguos, algunos por tema, por ejemplo, de protección histórica, etcétera, no se suele realizar esos ajustes como tal o fiscalizar. Pero a los edificios que son nuevos, sí. Y se les exige una medida de accesibilidad universal, ¿ya? En este caso, lo que se puede hacer una persona que efectivamente utiliza silla de ruedas para movilizarse y tal vez el puesto de trabajo no es accesible, es buscar otra alternativa. Por ejemplo, otro tipo de puesto de trabajo dentro de la misma compañía, un teletrabajo, por ejemplo, o en este caso buscar si es que la empresa tiene oficinas en un primer piso que permitan la medida de accesibilidad,
¿ya? Entonces lo importante de eso es no limitar la contratación de una persona por X tipo de discapacidad, sino que adaptar el entorno para que la persona pueda trabajar en igualdad de condiciones. Pero la inclusión no es garantizarle a ese trabajador, darle las condiciones para que pueda trabajar en la empresa. O sea, en ese sentido el teletrabajo, mandarlo para la casa es como no incluirlo. Exacto, pero ahí va a depender mucho del por qué, ¿cierto? O por qué situación puntual yo tengo este diagnóstico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en esta empresa, ¿cierto? Y el día de mañana yo tengo un accidente puntual, probablemente la empresa va a buscar las mejores medidas para yo poder trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas. Quizá incluso mover a todo mi equipo de trabajo a un primer piso para que yo pueda trabajar en conjunto con mi equipo. Entonces hay muchas medidas que se pueden hacer, pero claramente va a depender de cada caso. Pero en ese sentido, claro, lo que se busca efectivamente es que pueda trabajar en igualdad de condiciones. Y si es necesario mover a todo el equipo a un primer piso para que trabajamos todo en conjunto, se puede realizar. ¿Sí? Ahí complementando un poco la respuesta, cada vez que una persona se acredita, hay un estudio como de puesto de trabajo y hay una adecuación tanto de la empresa como del área. Entonces siempre vamos a llegar a un acuerdo para que la persona esté incluida. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Perfecto. Pasamos a los tipos de discapacidad y algunos diagnósticos. Aquí hay varios, claramente no los voy a nombrar todos, pero los más comunes, por ejemplo, la distrofia muscular. ¿Han escuchado la distrofia muscular? ¿Se acuerdan de la distrofia muscular de Duchenne? ¿Les suena? Que hubo una madre que estuvo caminando del sur hacia Santiago, ¿se acuerdan? Ya. Y de un padre que también del norte a Santiago estuvo caminando porque un tratamiento específico. Ese es un tipo de distrofia muscular, pero hay otros tipos también. Tenemos el famoso ELA. ¿Conocen el ELA? ¿Sí? ¿Por qué lo conocen? Stephen Hawking, ¿cierto? Exacto, un físico británico que efectivamente falleció hace unos años por esta condición como tal, una condición degenerativa, muscular, no afectaba la parte intelectual, que iba disminuyendo sus funciones físicas hasta que efectivamente ya la capacidad de respirar también se vio afectada y eso genera que fallezca, ¿ya? Entre otras condiciones como tal. Y también algo que es muy importante, por ejemplo, las discopatías. Hay muchas personas que tenemos discopatías, algunas más complejas que otras, y también podría ser un tipo de discapacidad física. Las que afectan a los huesos, la articulación y musculatura, por ejemplo, la artritis y la artrosis que yo le mencionaba anteriormente, y aquí se mezclan un poco también con las viscerales, por ejemplo, las condiciones autoinmunes, la fibromialgia, entre otras. Las viscerales, que ahí le mencionaba anteriormente, los cánceres, insuficiencias cardíacas, la diabetes tipo 1 con complicaciones, entre otras condiciones como de salud de forma general. En la auditiva, no solamente las personas que tienen una pérdida completa de la audición pueden entrar acá, sino también existe el concepto de hipoacusia. ¿Conocen la hipoacusia? ¿No? Transformémoslo del latín. Hipo es menos, ¿cierto? Y acusia, escuchar, ¿cierto? O sea, es una menor capacidad de audición. Pero no quiere decir que yo tenga una pérdida completa de la audición. Tal vez yo tengo en uno de mis oídos una hipoacusia, necesito un audífono que aumente mi capacidad auditiva y probablemente voy a estar nivelado, ¿cierto? Y va a ser una ayuda técnica que me va a servir, ¿ya? Y tenemos otras condiciones generales también que se pueden asociar con una discapacidad auditiva, ¿ya? También la famosa tinnitus. ¿Conocen la tinnitus? Después de un concierto, ya expuestos a mucho ruido, llegan a su casa, hay silencio total. ¿Sienten un pitido? Ya, hay personas que viven con una tinnitus crónica, el 24/7, duermen con ese pitido o intentan dormir con ese sonido en general. Es una condición bastante general que suele ocurrir mucho cuando uno lleva mucho tiempo expuesto a condiciones auditivas. Por eso que actualmente, por ejemplo, en las mineras, en sectores generales de construcción, etcétera, hay muchas medidas de seguridad para evitar también de que se genere una pérdida auditiva dada la tinnitus o una hipoacusia como tal, por exposición. Visual, claramente la ceguera total, también la ceguera parcial y también otras condiciones como tal. Por ejemplo, el astigmatismo severo, la alta miopía, o sea, si yo tengo una miopía y un astigmatismo muy pequeñito y con lentes veo bien, probablemente, como les mencionaba antes, no voy a entrar. Pero si es una condición un poco más elevada, más compleja, en este caso sí. Y también, ¿alguien conoce la discromatopsia? ¿O daltonismo? Ya, el daltonismo también puede ser un tipo de discapacidad visual. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿En qué me afecta el daltonismo? ¿Ah? En los gráficos que yo vea, ¿cierto? En la presentación, si tengo que conducir, los semáforos,
Si soy una persona que viaja, por ejemplo, por trabajo entre un país y otro, hay países que tienen invertidos los semáforos, y yo paso de un país a otro y tal vez voy a ver todo igual y voy a avanzar en rojo, puede pasar, ¿ya? Entonces también puede ser un tipo de discapacidad visual, ¿sí? Tenemos la psíquica, lo que ustedes bien mencionaron, las esquizofrenias, trastorno del espectro autista, afectivo bipolar, ansiedad generalizada, depresión, y también está el famoso, el TOC, ¿conocen el TOC? Trastorno obsesivo compulsivo, y el TDA y el TDAH. Yo creo que muchas personas podemos tener esa condición. Podría ser una discapacidad psíquica, es muy común, ¿ya? Pero no sabemos. ¿Allí? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, vemos varias personas. Entonces, yo igual puedo acreditarme con esta condición. Si es que efectivamente eso me afecta en mi día a día, en mi concentración, o tengo mucho hiperfoco y termino trabajando hasta las 8 de la noche, también. Porque es algo que también quita de mi tiempo. Entonces, efectivamente, podría ser un tipo de discapacidad si es que se generan limitaciones suficientes para impactar en mi calidad de vida. ¿Ya? Y finalmente la intelectual, como les mencionaba, aprendizaje, y tenemos distintos síndromes, el más conocido es el síndrome de Down, que tienen de base esta discapacidad intelectual. Pero también pueden ser simplemente una persona que nació con una menor capacidad de aprendizaje, de forma congénita de nacimiento, o alguna persona que tuvo algún accidente, alguna ACV, alguna lesión traumática que me haya afectado justo en una parte del cerebro puntual que me genere una menor capacidad para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con los tipos de discapacidad, los diagnósticos? ¿No? Y recuerden registrar su asistencia, como aparece ahí en la pantalla. Perfecto. Aquí tenemos unas imágenes que hablan un poco del uso correcto del lenguaje, ¿ya? O sea, el cómo nos comunicamos también puede ser una barrera. Y ahí lo que mencionaba la persona síndrome de Tourette también puede ser un tipo de discapacidad, en este caso normalmente de índole del lenguaje, ¿cierto? O en este caso psíquica, ¿ya? En este caso, el cómo nos comunicamos es súper importante. Aquí tenemos distintas imágenes en donde tal vez podemos ver de forma más visual los tipos de discapacidad, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando, ¿ya? Y el día de mañana a la oficina entra la persona número 1, yo no sé su nombre, no sé nada, y estoy conversando aquí con mi compañero y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, está entrando una persona, ¿qué digo? Una persona. Y si yo quiero, y tú estás de espalda, y quiero hacerte saber que esta persona tiene una silla de ruedas y se está movilizando, ¿cómo lo digo? Una persona con movilidad reducida, ¿qué más puedo decir? Si soy muy literal, ¿qué puedo decir? Una persona que se moviliza en silla de ruedas, ¿ya? ¿Y qué más? Y una persona con discapacidad, puede ser. Y si quiero identificar el tipo de discapacidad, una persona con discapacidad física, ¿cierto? Ahora, si yo sé que ella se llama Daniela, yo no le voy a saludar y le voy a decir, hola persona con discapacidad física, ¿cómo estás? No. O sea, yo ya conozco su nombre, ¿cierto? No es necesario, pero sí de forma general, para poder yo tratar con respeto y identificar el contexto en el cual se encuentra la persona, yo sé que es una persona con discapacidad física. Ahora, hay múltiples otros conceptos que se llevan utilizando antiguamente, al día de hoy también, que algunos son tan buenos, otros no tanto, ya el concepto general y que acepta en este caso el organismo internacional que es la ONU, es persona con discapacidad, y en Chile también se está acoplando el concepto de persona en situación de discapacidad. ¿Por qué en situación? Porque como veíamos en la definición, la situación, mi entorno, mis barreras, es lo que define que yo tenga discapacidad, no solamente mi condición. Por lo tanto, ¿qué cosas no debemos decir en el 1, por ejemplo? Minusválido, ¿ya? ¿Qué significa minusválido? De nuevo del latín, minus, menos, válido, o sea, que tiene menor validez. Inválido, ¿qué significa? No, válido, o sea, le estoy diciendo a una persona, tú no vales, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Algún otro concepto? ¿Estará bien persona con capacidades diferentes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿O habilidades diferentes? Se escucha mucho, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dijeron algo en el chat? Dijeron que sí, ¿ya? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, ¿haces algún deporte? Fútbol. ¿Te consideras más o menos bueno en fútbol? Ya. Ya. ¿Alguna actividad que tú crees que destaques? Fútbol. En fútbol, ya.
Felipe, ¿cierto? No, Felipe puede ser muy bueno para el fútbol. Puede ser un Alexis Sánchez, un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Para fútbol. María Fernández. Pero tal vez yo soy un cero a la izquierda. O sea, yo le pego para acá y sale la pelota para atrás. O sea, difícil. Pero tal vez yo soy muy bueno jugando voleibol y quizás no tanto, ¿ya? ¿Tenemos capacidades diferentes? ¿Y necesariamente es por algún tipo de discapacidad? De forma general no, ¿cierto? Por lo tanto, por eso el concepto cambió. Hace 5 años atrás el concepto de capacidad diferente, habilidad diferente estaba bien utilizado. También hace 10, 15 años atrás todavía hay baños que dicen baño para minusválidos o baño para inválidos porque internacionalmente estaba bien utilizado. Pero el concepto de discapacidad en general va evolucionando. Y actualmente el concepto correcto es persona con discapacidad. Y si le quiero poner el apellido, lo podemos agregar y si no, no es necesario. ¿Ya? En el número 2, sería una persona con discapacidad visual. Perfecto. ¿Qué no debo decir? Ya, el ciego, el cieguito. ¿Qué más? El invidente, el no vidente, ¿cierto? ¿Por qué el invidente y el no vidente no se debe decir? ¿Ah? ¿No sabías eso? ¿No se debe decir? ¿Por qué no? Ya, perfecto. Era que está reduciendo a la persona a su discapacidad. Eso es súper importante, siempre primero mencionar a la persona y después la condición. Por eso persona con discapacidad, así que muy bien. Pero hay otro detalle más del concepto de no vidente. Transformémoslo de otra forma. ¿Qué es un vidente? La bola de cristal, ¿cierto? El futuro. Que yo sepa que todos somos no videntes, ¿cierto? ¿O alguien ve el futuro? ¿No? Algunos sí, quizás. Entonces, por eso el concepto no está adecuado, porque no hace alusión a la visión como tal, sino que a ver el futuro. Entonces, es muy común y muy utilizado, y de hecho hasta en las noticias yo he visto, hace 2 años atrás me acuerdo que lamentablemente en el metro se lanzó una persona con discapacidad visual, ya, o se cayó, no recuerdo bien. Y decían en las noticias, persona no vidente se lanza a las líneas del metro. Entonces, claro, son conceptos que de repente vemos generalmente, pero no siempre están bien utilizados. Entonces es importante saberlo y decir, ah, ya, esto no se utiliza, aunque lo diga en la noticia, yo sé cuál es el concepto correcto, ¿sí? Y en la número 3, ¿qué vemos? Ya, lengua de señas, discapacidad auditiva, ¿cierto? Sería el concepto de lengua de señas porque es una forma de comunicarme, es casi un idioma, ¿ya? Entonces, de repente tendemos a confundir con el concepto de lenguaje, pero el lenguaje no tiene relación con lengua, es distinto, ya es como un idioma. Perfecto. ¿Qué no podemos decir? ¿O qué se dice normalmente con una persona con discapacidad de este tipo, auditiva? Sordo, ¿cierto? Sordomudo. ¿Todas las personas sordas son mudas? ¿No? ¿Por qué normalmente una persona que nace con una sordera, ¿cierto? En general. En la gran mayoría no suele hablar. ¿Por qué? Porque no escuchan, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo este tipo de acento puntual, es porque yo desde pequeño era una esponjita, empecé a escuchar, ¿cierto? Que lo que efectivamente es la capacidad afectada, a mis padres a hablar de cierta manera y empecé a imitar la forma de comunicarse, el español, el acento, etcétera, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, vivo en Venezuela, voy a tener otro tipo de acento, en Argentina, en Brasil, etcétera. Pero si yo nunca escuché, probablemente no aprenda de forma innata a poder hablar. Pero hay personas con este tipo de discapacidad que con fonoaudiología y estimulación aprenden a hablar, quizás no con el mismo léxico y fluidez que puede ser una persona oyente, pero sí en este caso pueden aprender también a comunicarse. En el 4, ¿qué podemos ver? ¿Ya? Sigamos el concepto. Persona con discapacidad intelectual, ¿cierto? Perfecto. O persona con síndrome de Down, ¿cierto? En el 5, ¿qué podemos deducir? ¿Ya? Una persona con trastorno del espectro autista o condición del espectro autista o una persona con discapacidad sensorial, ¿no? Psíquica, ¿cierto? Perfecto. Y el 6, visceral, ya muy bien, ahí se acordaron del último que faltaba, o física también, efectivamente, que aquí en este caso un ejemplo, una persona con un lupus, con síntomas de lupus, pero efectivamente puede ser una discapacidad de índole visceral. Pero aquí es súper importante porque, ¿qué pasa si yo aquí al frente pongo una persona que no tenga visualmente este aspecto? ¿Ya? Y yo le digo a esta persona, o yo mismo, por ejemplo, le digo tengo una discapacidad física. ¿Podría identificar quizás cuál tipo de discapacidad tengo inicialmente? No.
Entonces esto es súper importante porque si bien aquí tenemos discapacidades de todo tipo, que son visualmente con sintomatología que se ve, puede que yo tenga una discapacidad física y no es visible. Puedo tener una discapacidad visual y tal vez si yo estoy quieto en una foto, en una entrevista de trabajo y no estoy moviéndome, no se va a notar. Si yo tengo una discapacidad auditiva, ¿cierto? Y tal vez una discapacidad auditiva adquirida y pude aprender a hablar en su momento, tal vez efectivamente no se va a notar. Y así con el resto de condiciones de salud, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto es súper importante porque cualquiera de nosotros podemos tener una discapacidad y no necesariamente se va a notar. Entonces, también es importante ahí poder respetar, y si yo sé que mi compañero tiene dificultad para oír, para visualizar algo, física, para subir o bajar una escalera, para moverme en ciertos contextos, para visualizar la pantalla del computador, tal vez yo puedo recomendarle, y donde Valesca, oye, Valesca, mira, oye, puedes ir con Valesca, puedes sacar la credencial de discapacidad y puedes tener ajustes en tu puesto de trabajo si lo necesitas, ¿ya? Así que, súper. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Perfecto. Esta es la famosa credencial de discapacidad, ¿ya? Esta es solamente una parte de la credencial, que es la parte del frente, y aquí, como dice acá, aparece el RUT, el nombre, ¿cierto? Grado global de discapacidad, que aparece un porcentaje, que va de leve, moderado a severo, y aparece una causa principal y secundaria. Aquí aparece física, pero yo puedo tener una discapacidad física y al mismo tiempo una discapacidad visual. Sí, ¿cierto? O sea, hay credenciales que aparecen con más tipos de discapacidad. Por ejemplo, puedo tener una diabetes tipo 1, que puede ser visceral, tipo física, según la credencial, y además mi diabetes me puede haber generado una retinopatía diabética, o sea, un tema visual. Puedo tener una credencial con más tipos de condiciones. Y acá abajo puede aparecer si tengo o no movilidad reducida, y por el reverso hay credenciales que son permanentes y otras que son con un tiempo de caducidad. ¿Por qué creen ustedes que hay algunas permanentes y otras con tiempo de caducidad? Por el tipo de condición, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la definición, la primera parte que decía al final? Temporal o permanente, ¿cierto? O sea, hay condiciones permanentes y otras temporales, y también la credencial lo indica de esa forma, ¿ya? Y va a depender claramente ahí del caso. ¿Por qué las personas no obtienen la credencial de discapacidad de forma general? En este caso, muchas veces es porque es un trámite costoso y complejo, piensan que es falso. ¿Por qué? Ustedes, como trabajan en esta compañía, ¿cierto? Y tienen el apoyo de nosotros como fundación, hay ciertos documentos que se deben conseguir para realizar la postulación. Lo principal que necesitan es esperar el tiempo y conseguir un examen y un certificado. Y con eso, nosotros el resto de documentos les apoyamos y lo pueden conseguir de forma gratuita en base al contacto que tenemos directo con la fundación. Y para eso hay un código QR al final que pueden escanear si lo necesitan y les podemos apoyar en ese tema particular. Discriminación en el trabajo. Si bien no podemos tapar el sol con un dedo ni controlar todos los espacios en los cuales estamos, el objetivo de la ley, como les mencionábamos, es incluir ajustes razonables. Y este ajuste razonable no es solamente poner una rampa o adaptar mi puesto de trabajo, es hacer una charla de concientización a mi equipo, es evaluar el clima laboral, ¿cierto? Y ver que efectivamente mi condición de salud no esté repercutiendo ni me esté afectando también en cuanto a las condiciones de mi trabajo, de forma social, en cuanto a la comunicación, etc. ¿Me van a desvincular? ¿Puede ser una razón de despido el tener una discapacidad? No, no debería, ¿cierto? Porque efectivamente está la ley Carín, está la ley antidiscriminación y hay distintos organismos legales en los cuales yo me puedo afiatar si es que pasa alguna situación puntual relacionada con mi tipo de discapacidad. Pero aquí es súper importante mencionar de que el objetivo de la ley es todo lo contrario, o sea, entregar ajustes para trabajar en igualdad de condiciones. Y finalmente, la información es pública. Todos sabrán que tengo discapacidad. ¿Esto es verdad o falso? Falso. ¿Existe un rutificador donde diga si tengo o no discapacidad? No. Ninguna empresa, ni público ni privada, puede saber que yo tengo discapacidad a menos que yo presente mi credencial ante la empresa, ¿ya? De hecho, en distintas áreas de la CONPIN, uno, por ejemplo, cuando postula la credencial de discapacidad de la CONPIN, uno sube una documentación. Y si yo quiero sacar una pensión de invalidez por la CONPIN, tengo que hacer el trámite de nuevo, porque tampoco, incluso dentro de la misma CONPIN, tampoco se comparten esta información como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios para postular a la credencial de discapacidad? Acá hay varios. El principal, el que está al medio, ¿cierto? Que dice la incorporación de ajustes al puesto de trabajo, que es lo que yo les mencionaba de forma previa. Pero también hay otros beneficios como tal, ¿ya? No sé si alguno de estos les suena o no conocen. ¿Alguno de estos que quisieran profundizar? ¿No? El uso de estacionamiento exclusivo, por ejemplo, para personas con discapacidad, ¿lo conocen? ¿Han visto estos estacionamientos azules con el símbolo en silla de ruedas en blanco? Sí. Cuéntanos.
Sí, en este caso, para el uso de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, como aparece ahí, es para personas con discapacidad. O sea, cualquier tipo de discapacidad puede utilizar el estacionamiento. Aunque yo tenga una discapacidad que tal vez no tenga relación con la movilidad reducida, puedo utilizar de igual manera. Ya ahí claramente va a criterio de cada uno si lo utiliza o no lo utiliza, si es que lo necesita, pero efectivamente puede estar incluido. ¿Sí? Ahí está el micrófono. La cuota que tiene que cumplir la empresa no determina como el porcentaje de discapacidad que tenga la persona. O sea, no sé, si tiene un 20%, ¿Ya? igual computa como una persona con discapacidad. Sí. O tiene que- No, no tiene que tener un cierto grado. Si yo tengo la credencial que aparece acá, voy a retroceder un poquito. En esta credencial, por ejemplo, aparece un 24.80. Si a mí me dan la credencial es porque yo sí o sí tengo más de un 5%. Si yo tengo más de un 5% y tengo la credencial, entro dentro de todos los beneficios que vimos anteriormente. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Becas de Ya. educación. En cuanto a las becas del Ministerio de Educación, hay becas que efectivamente se dan para estudiar. Está, por ejemplo, la beca Nuevo Milenio, está la beca Juan Gómez Millas y está la beca, hay otra más que no recuerdo en este momento. Pero hay 3 becas principales que tienen cupos para yo poder postular. ¿Ya? En este caso, para personas con discapacidad se sacan 250 cupos exclusivos para personas que tengan la credencial de discapacidad o la pensión de invalidez. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué se realiza? Se realiza estos cupos en específico para que yo pueda postular ante el DEMRE, ¿cierto? Y estar dentro de estos cupos como tal, ¿ya? En cuanto a la postulación. ¿Sí? ¿Allá? ¿Se escucha el micrófono, cierto? Ah, ya, que sentí que se había bajado el volumen, parece. Muy puntual en todo caso. Esta misma credencial es la que se supone, si uno está en el auto con una persona con movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad, ¿esa credencial es la que tú debes colocar en el vidrio del auto o es otra? Es la misma, sí. Esta credencial, por el lado de atrás, que no se mostraba en la pantalla, tiene un código QR, ¿ya? Y este código QR como tal, si yo lo escaneo como tal, me aparece si es válido o no válido el documento como tal en cuanto al documento. Si aparece el mismo nombre, si aparece el porcentaje, si estoy yo ahí presente, y cuando un fiscalizador realiza el seguimiento y veo si estoy estacionado de forma correcta, escanea ese QR y valida que es el mismo documento. Y si yo estoy ahí, me va a pedir la cédula de identidad porque la credencial es válida solamente con la cédula de identidad y con la persona que está ahí presente. ¿Sí? ¿Allá? Cómo nosotros lo hacemos los activos. Obviamente con la credencial uno deja que se estacionen en los estacionamientos con discapacidad reducida, pero ¿qué pasa si una persona no está con la credencial, pero es evidente? Nosotros legalmente igual los podemos dejar ocupar los estacionamientos, ¿cierto? Legalmente no, pero ahí va a depender en este caso de cada situación puntual. Legalmente yo solo me puedo estacionar si tengo la credencial, de hecho ni siquiera la pensión de invalidez. Porque si a mí me fiscaliza, por ejemplo, el municipal o el carabinero y yo no tengo la credencial, no puedo utilizar ese estacionamiento. Ahora, si dentro de la empresa yo habilito un lugar exclusivo para las personas que estén en ese proceso de transición, va a depender de cada entidad puntual. Pero la ley en general es solamente si tienen la credencial, puedes utilizarlo. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. Ahí vamos de inmediato. ¿Una beca que dé el gobierno para alguna segunda carrera o posgrado o solo sirve una primera carrera? Solo para una primera carrera. Sí. Ahí va el micrófono. ¿Qué pasa si en una visita de una obra me caigo, quedo inválido? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa y en cuánto tiempo con esa condición? En una obra dijiste, ¿cierto? ¿Ya? En horario laboral, Ajá. uno queda inválido, por ejemplo. Ya. ¿Qué concepto era? No, que cuando estamos construyendo un activo en la Ya. inmobiliaria, si es que yo voy a una visita a un activo ¿Ya? y tengo un accidente y por ese accidente se me genera un grado de discapacidad, por ejemplo, invalidez. Súper. ¿Hay una especie como de pensión o responsabilidad de la empresa de cara al trabajador o eso se hace cargo el gobierno con alguna figura? Mira, en ese caso, claro, hay diferencia, hay accidentes de trabajo que efectivamente la empresa tiene un rol puntual
de poder cubrir, por ejemplo, llevarte a la mutualidad, y que hagan el tratamiento correspondiente y cubrir obviamente todas las condiciones y las operaciones que sean necesarias en cuanto a la mutualidad en la cual esté inscrita la empresa. Entonces ahí la responsabilidad de la empresa. Ahora, después de eso, la mutualidad igual me puede entregar, ya sea la H o la mutual CCH u otra, en este caso nos puede entregar una pensión también de invalidez asociada a la mutual porque es por causa laboral en este caso. ¿Ya? Y si es algo externo, yo lo puedo hacer por mi AFP, si cotizo, o si yo, por ejemplo, nunca coticé, que hay algunos casos puntuales, se puede hacer a través de la COMPIN, que lo hace el IPS, en este caso, el Instituto de Previsión Social. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay más preguntas? Ya. ¿Las multas por usar los estacionamientos de personas con discapacidad es para la persona o también puede ser para la administración del recinto? Solamente para la persona. Sí, la multa. ¿Ya? Continuidad de estudios, tampoco. Solo becas para continuidad de estudios, no. Solo primera Solo carrera. la primera carrera, sí, para la postulación de las becas. ¿Ya? Acá hay otra pregunta. ¿Sí? Respecto del uso de la credencial en los estacionamientos, tiene que ser por digamos, el conductor o puede ser un acompañante. Para utilizar el estacionamiento es importante que yo como persona con discapacidad esté dentro del vehículo o esté acompañando a la persona, pero no necesariamente yo debo conducir. Si yo estoy en el vehículo presente, puede conducir mi pareja, mi familiar que está al lado. Sí, así que también se puede utilizar de esa forma. Otra pregunta más sobre los estacionamientos. Los estacionamientos para las personas con discapacidad o movilidad reducida, dice, es decir, ¿hay estacionamientos especiales, así como diferenciados, porque No. están los de embarazadas, los de personas No. con discapacidad, es para cualquier Esto, tipo de discapacidad? cualquier tipo de discapacidad, exactamente. Hasta el momento, no se han hecho políticas nuevas, pero hasta el momento solamente para todas las personas con discapacidad. Si se incorpora una persona con un trastorno, un TEA a un equipo de trabajo, Ajá. ¿tu jefatura te tiene al resto del equipo que hacer tiene que informarle esto? Porque a mí me pasó, yo hice clases en una universidad y tuve alumnos que tenían TEA, más de uno en una misma sala, y tuvimos problemas justamente por eso. Y entramos en una discusión porque desde la dirección nunca nos informaron, pero nos dijeron que no podían informarnos. Claro, hay un tema puntual. Va a depender del caso. En general, y por qué nosotros siempre recomendamos que una persona que tiene una condición de salud o que tiene la credencial lo menciona a la empresa, porque efectivamente eso nos permite poder suplir lo que pasó en ese caso, ¿ya? O sea, entregar ajustes razonables a la persona, y si la persona efectivamente lo acredita, y nosotros tratamos, ¿cierto?, en estos procesos de poder también instar a que la persona siempre lo comunique de forma abierta para que también el contexto esté adecuado y adaptado para la situación. Pero claramente siempre es una decisión personal, porque el diagnóstico que yo tenga o la condición de salud que yo presente es algo que es privado mío. Y si yo quiero lo digo, si yo quiero no lo digo. Entonces nosotros cuando hacemos este proceso también le pedimos a la persona que firme un consentimiento para que saber si la persona desea hacer este proceso o no. En su gran mayoría se hace, pero hay casos puntuales que efectivamente ahí no lo realizan por decisión propia. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Ya. Sí. Si es como algo privado y es opción de la persona decirlo o no decirlo, ¿cómo la empresa se entera y puede cumplir con esa cuota? Porque a lo mejor dentro de todas las personas que hay, quizás sí hay gente con algún tipo de discapacidad, pero no lo quiere decir. Entonces, ¿cómo llegan a esa cuota? ¿Cómo preguntan eso? ¿Cómo se resuelve, digamos? Claro, ahí se hacen muchas dinámicas. Por ejemplo, esta charla, al final hay un QR, entonces si uno de ustedes, por ejemplo, cree tener alguna condición de salud, quiere sacar la credencial o ya tiene la credencial, se puede acoger a esto para que la empresa obviamente tenga este porcentaje que tú me mencionabas y que de vuelta la empresa le pueda entregar ajustes razonables a la persona. Pero claramente esto es, como mencionaba anteriormente, no hay un registro. O sea, si yo decido hacerlo, se entrega, pero también el objetivo de estas charlas es poder dar la información y darle la tranquilidad a la persona de que efectivamente si yo comunico que tengo un diagnóstico, que comunico que tengo la credencial, no voy a ser sacado con pinza y desvinculado, sino que la empresa me va a ayudar a tener ajustes si es que lo necesito. ¿Sí? Ahí complementando un poco la pregunta, Marti, va a depender netamente de la persona si quiere que Exacto. contar o no contar.
Hay gente que quizás hemos contratado y tiene la credencial y nosotros nunca nos vamos a enterar. O hay gente que lo dice y lo levanta porque para él es una propuesta de valor en el fondo, porque como dice Danilo, nosotros todas las empresas con más de 100 personas tenemos que contar con el 1%. Entonces, esa persona le interesa porque además Patio, además de apoyar en todo lo que la ley dice, Patio también te da permisos especiales para asistir al médico o para hacer Exacto. otros trámites que tengan relación con esta discapacidad. Acá tenemos otra pregunta, Danilo. Perfecto. Un ejemplo, una persona con alguna discapacidad psíquica Ya. se descompensa y reacciona en forma agresiva. Ajá. Golpea o hace algo que hace daño a otra persona, a un compañero o algo. Ellos pueden decir, oye, ¿sabes que yo tenía esto? Yo lo avisé, no sé, no me pueden despedir por esto porque en realidad es una falta grave, porque es una agresión hacia otra persona. ¿Se pueden aludir que igual es discriminación? En ese caso va a depender ahí claramente del caso. Por ejemplo, en su gran mayoría, y si también eso es de repente algún prejuicio, en el sentido de que las personas con una discapacidad psíquica no siempre son personas agresivas. O sea, en su gran mayoría, y también la empresa en algunos casos puede apoyar en ese proceso, personas que utilizan medicamentos, ¿cierto? Y también estos mismos ajustes razonables que se generan es en pro de que la persona no tenga una crisis. Y si la llega a tener por alguna situación puntual, también se hacen protocolos previos para poder saber qué hacer en esos casos puntuales. Y claramente ahí se lleva un protocolo general para ver qué ocurre. Si claramente la situación fue relacionada con su tipo de condición de salud, ahí se puede evaluar qué cosa realizar de forma puntual, ¿cierto? Pero si no es algo relacionado con su situación de salud, claramente ahí se ponen los protocolos de seguridad, ¿cierto? Ley Carín si es necesario, entre otras. ¿Sí? Cuéntanos. Felipe en el chat pregunta qué porcentaje tenemos en Patio. Hoy día contarles a todos que contamos con el 1%. Nosotros desde aproximadamente 4 años que ya estamos en normativa y ya cuando la ley pase al 2% también vamos a avanzar para ello. Acá hay otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que hay una persona con credencial psiquiátrica y otra persona tiene un altercado y la denuncia por ley CARI? ¿Cómo funciona en ese caso? Se sigue el protocolo de ley Carín hasta el final y efectivamente la persona tiene que presentar las pruebas correspondientes y el organismo general, ¿cierto?, va efectivamente a determinar si procede o no procede la causa. Pero ahí se ve cada caso de forma puntual. ¿Ya? Uh-huh. Funciona de igual manera porque la persona puede apelar, puede presentar documentación, justifican con su médico o no, va a depender de cada caso, pero en este caso es similar. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Ya. La última pregunta y ahí terminamos con, con el resto. ¿Qué medidas se deben tomar ante la presencia en activos de personas con discapacidad que están como vendedores ambulantes o pidiendo dinero? ¿Cómo se debe abordar? Juan, la verdad es que nosotros no velamos tanto con los vendedores ambulantes, no tenemos ninguna medida para ello, así que de ser así tenemos que revisarlo internamente. Perfecto, súper. Y bueno, muchas gracias por sus preguntas, qué bueno que participaron bastante, de verdad que se agradece mucho. Hay algunas charlas que uno participa más, otras menos, así que estoy muy sorprendido por la participación, así que muchas gracias. Continuando, ¿qué necesito para obtener la credencial de discapacidad? Ya lo primero, como les mencionaba, documentos que acrediten mi diagnóstico. Si yo tengo una discapacidad visual, necesito un certificado de qué médico, si es visual, del oftalmólogo, ¿cierto? ¿Y qué examen necesito? Un examen visual con y sin corrección. Si tengo una discapacidad auditiva, ¿qué necesito? Un certificado de mi otorrino, ¿cierto? ¿Y qué necesito? Una audiometría, ¿cierto? O una impedanciometría que me vea si tengo tinnitus, si tengo alguna condición como tal. Si tengo una discapacidad física, un traumatólogo, un reumatólogo, dependiendo del caso, más el examen físico correspondiente, radiografía, resonancia magnética, etc. Y si es algo psíquico, probablemente va a depender del caso, algún informe que me haga mi psicólogo o psicóloga, acompañado del certificado de mi psiquiatra o mi neurólogo que acredite mi diagnóstico. ¿Ya? Y así con los tipos de condiciones como tal. Y el resto de documentos, el informe biomédico funcional lo hacemos nosotros, que más que nada evalúa las limitaciones que yo puedo presentar en mi día a día. El informe social se hace con una trabajadora social que nosotros tenemos en la fundación. También todo esto de forma gratuita, los contacta, se hace el informe y estamos ok. El IVADEC, que es una evaluación que aplica la COMPIN, que también evalúa las limitaciones y dificultades que yo tengo para desempeñar en mi día a día. Lo hacemos también en una entrevista online y se genera el documento. Y después simplemente con mi cédula de identidad y mi clave única subo la documentación a la COMPIN de forma digital.
Ya no es necesario ir de forma presencial a la Compin a hacer el proceso, estar en la mañana, en moneda, por ejemplo, esperando para hacer el trámite, no es necesario. ¿Ya? Actualmente se puede hacer de forma digital y simplemente, como mencionábamos anteriormente, tenemos que esperar hasta que llegue la credencial de discapacidad y cuando nos llega, vemos el tema de los ajustes razonables en el puesto de trabajo, si es que efectivamente me entregan la credencial al ser un beneficio de la misma. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Allá. El tiempo de espera depende de cada caso. Sí, depende de cada caso. Lamentablemente la Compin, por región, son distintas personas que realizan el proceso. Hay regiones que se demoran 2 meses, otras que se demoran 9 meses, otras 6, otras 5, va a depender de cada caso. La ventaja que tenemos en la fundación es que no en todos lados se hace este documento, que es la entrevista IVADEC. Normalmente cuando una persona postula sin el IVADEC, y eso de inmediato suma o disminuye 2 o 3 meses más en el proceso. Nosotros al tener este IVADEC, que es, el equipo se certificó con el Chile Valora, ¿cierto? Y hizo este proceso para efectivamente tener la capacidad de aplicar este IVADEC, disminuye el tiempo general en 2 a 3 meses. ¿Sí? Perfecto. Y acá tenemos un código QR, que es importante que ojalá puedan escanear. Y aquí, si ustedes, por ejemplo, ya sea ustedes de forma particular o le pueden sacar una foto si tienen algún conocido o alguien que tal vez no estuvo en esta charla, creen que pueden tener alguna de las condiciones de salud que vimos anteriormente, o si tienen dudas, si tienen alguna condición que pueda ser o no acreditable, pueden dejar sus datos e indicarlo en este formulario. Enviarlo y nosotros de forma confidencial, solamente con el equipo de recursos humanos, vamos a efectivamente poder contactarlos para... ¿Alguien hablando parece en el chat? Bueno, vamos a poder contactarlos para poder uno a uno saber si su condición puede ser acreditable o no, qué les podemos recomendar y poder apoyarlo de forma individualizada en el proceso y también privado, ¿ya? ¿A qué me refiero con privado? Solamente nosotros vamos a ver, y Valesca y el equipo de recursos humanos, e inclusive si ustedes no quieren que su jefatura sepa, que sus compañeros sepan, es todo privado hasta que ustedes efectivamente indiquen, ¿sabes qué? Quiero que esta persona sepa, se indica. Todo es privado en este caso, ¿ya? Muchas gracias, Danilo. Gracias a todos por el tiempo, por el espacio, sumado a todo lo que dijo Danilo. Hay beneficios que son legales, como dije hace un minuto, pero también hay beneficios de patio, que es súper importante que todos ustedes sepan. Patio se pone con muchos permisos, adaptamos los puestos de trabajo. Lo importante es que ustedes se sientan seguros. Así que cualquier duda que tengan, por favor, acudan a mí y vamos a estar siempre con el apoyo de la Fundación Miradas Compartidas. Así que después pueden rellenar el escanear el QR, perdón, y ahora les vamos a mandar el QR de feedback para saber qué les pareció la charla, si vamos a volver a repetir esta instancia o no. Así que muchas gracias a todos y cualquier consulta se pueden acudir a mí para resolver. Muchas gracias.